pero pues esa cartelera también merece grandes nombres, ¿no? Finalmente es un pay-per-view, es un evento numerado, la gente en Brasil pues quiere ver a todas las figuras y si no van a tener a Alex Pereira y a Charles, pues sí, imagínate, o sea, tener a un hombre como José Aldo, pues claro que lo quieres ir a ver. Ya estamos de regreso, esto es Esquina Neutral y bueno, mucho se habla acerca del regreso de Conor McGregor, pero también habrá el regreso de una leyenda que ya es miembro del Salón de la Fama, que se retiró en el 2022. Estamos hablando de José Aldo, que regresa de su retiro para pelear frente a su gente en UFC 301 en Brasil. ¿Cómo reaccionaste ante esta noticia, Chris? Ah, sí me tomó por sorpresa, ¿no? O sea, sinceramente, el año pasado, durante International Fight Week, pues platiqué con José Aldo, o sea, se acababa de anunciar que iba a ser miembro del Salón de la Fama, estaba súper contento, conmovido, y yo no le veía ya con ganas, o sea, como de volver a pelear, en el sentido de que lo veía bastante contento ya con lo que había conseguido, bajó de división, o sea, bajó a las 135 libras después de haber hecho una gran carrera en 145. A lo mejor empezó gallo, no le fue como él hubiera querido y unirse a esta lista de dobles campeones, pero a mí me parece que con lo que ha hecho, o sea, ya no le había quedado de ver a nadie, ¿sabes? O sea, como que creo Ujú. que su carrera siempre fue impecable, o sea, siempre dio buenos espectáculos, es una figura brasileña, o sea, de los campeones más representativos. Yo no estoy tan de acuerdo como en estos retiros, no retiros, pero bueno, o sea, me imagino que José Aldo le regresó este espíritu competitivo y el hecho de que haya un pay-per-view en Brasil, pues lo ha hecho tomar esta decisión y además enfrentar a un peleador que no es nada fácil, o sea, porque Jonathan Martínez a lo mejor no tiene el renombre, pero es un peleador muy complicado. O sea, es muy complicado en esas 135 libras, es muy poderoso con las patadas y una victoria contra José Aldo es la victoria que lo puede catapultar. Ujú. Sí, porque terminaría ganándole a una leyenda del deporte, entonces para él, por supuesto que es un súper trampolín, pero ¿qué pasó por tu cabeza, Eric, en el momento en el que salió la noticia de que regresaba del retiro? Pues al igual que Chris, literalmente me dejó sin palabras. No era un regreso que yo esperaba. Y hay múltiples factores que se comentan, ¿no? Muchas personas dicen que la cartelera de Río no cargaba el estrellato, ¿no? Luego de anunciarse ese evento estelar entre Erceg y Pantoja, pues tal vez el público no sentía que la cartelera tenía todo lo necesario, siendo un pago por ver, y de repente, a un pago por ver que es en Río de Janeiro, insertan al Rey de Río, sale del retiro. Y de repente se ilumina la cartelera, la gente vuelve a sentir esa emoción, la alegría de volver a ver a José Aldo competir en casa, sin duda, como vi a muchas personas, pero tengo mis dudas a la vez. O sea, cuando vi el rival y vi a Jonathan Martínez, yo dije, pero madre mía, Aldo no sabe hacer las cosas a mitad, ¿no? O sea, tras de que vuelve de retiro, vuelve a enfrentar a un joven muy fuerte, muy poderoso, y tú dices, de verdad que este señor va a ser legendario hasta su último día, ¿no? Y hay que respetar y valorar el nivel que José Aldo tiene, porque son muy pocos los peleadores que con su carrera se prestarían para este tipo de combates. Él no tiene ninguna necesidad de enfrentar a alguien tan peligroso como lo es Jonathan Martínez y aún así en esta etapa de su carrera lo sigue haciendo. Yo como estoy como Chris, no soy fanático de los retiros y los regresos, retiros y regresos no suelen terminar bien, pero estaría mintiendo si digo que, que una parte de mí no se emociona en ver competir nuevamente al Rey de Río. Sí, creo que muchos justo están esperando ver pues esta pelea porque regresa del retiro y por lo que implica el simple hecho de ver a José Aldo pelear dentro del octágono. Pero Chris, justamente lo que menciona Eric, ¿tú crees que en este sentido a lo mejor se creía o se especulaba de que Pantoya no era tan grande como para tener este pago por evento y que entonces para levantar la cartelera tuvieron que meter en la coestelar a José Aldo? No, yo creo que, o sea, si vamos históricamente hablando, o sea, es difícil que una pelea de 125 libras encabece un pago por evento. O sea, yo me acuerdo de uno de Demetrius Johnson en 2014, Brandon Moreno contra Figueiredo, porque estábamos en época de pandemia y era difícil como encontrar peleas de cinturón.
y que estuvieran listos los peleadores, o sea, por todo lo que implicó la pandemia, ¿no? Y ahora viene este momento en el que Alex Pereira va a ser parte de UFC 300, Charles Oliveira, que aunque no es campeón, pues es una de las máximas estrellas brasileñas y va a ser parte de UFC 300. Entonces era como de, ok, o sea, ¿quién tenemos de campeón? Ah, pues tenemos a Alexandre Pantoja. A mí me parece un extraordinario peleador. O sea, creo que con el tiempo también se ha ganado el cariño y el afecto de muchos aficionados porque tiene muchísima personalidad, muchísimo carisma. Creo que es de estos peleadores que le ha echado muchas ganas como a la cuestión de marketing para su figura. Creo que es un poco injusto, o sea, como decir que no era suficiente para encabezar un pago por evento, pero pues esa cartelera también merece grandes nombres, ¿no? Finalmente es un pay-per-view, es un evento numerado, la gente en Brasil pues quiere ver a todas las figuras y si no van a tener a Alex Pereira y a Charles, pues sí, imagínate, o sea, tener a un hombre como José Aldo, pues claro que lo quieres ir a ver. Y también si tienes un campeón como Pantoja, o sea, a mí me parece que fue una buena decisión y creo que la gente en Brasil lo merece, también por el costo de los boletos, porque pues es un pay-per-view, es más caro. Ujú. Y justamente como ustedes ya tocaban esta parte, José Aldo pues se enfrenta contra un joven que viene hambriento, ¿no? Jonathan Martínez, que está arrancado en el número 14, pero en este sentido, Eric, ¿qué aspira José Aldo peleando con una promesa en ascenso en el deporte? Pues tienes la mejor pregunta de la noche porque yo muero por conocer las razones de este regreso, ¿no? ¿Es un regreso solo por la cartelera, solo por lo que significa competir una última vez en casa? ¿O es que José Aldo está de vuelta realmente tratando de hacer una corrida titular? Honestamente no lo sé y me intriga mucho el saber. Quiero pensar que este es el último baile, quiero pensar que es una manera de despedirse en grande, aunque podría salir el tiro por la culata, ¿no? Sí. Pero el hecho de que lo esté intentando requiere mucho valor y eso se respeta demasiado. Pero no lo sé. ¿Quién nos quita que de repente José Aldo vuelva a tirar un buen desempeño, derrota de una manera contundente a Jonathan Martínez y dice, ¿sabes qué? Yo todavía tengo en mí una corrida más, vamos por esa corrida titular. Entonces, no lo sé. Me encantaría soñar y decir que es posible. Pero la historia, como ha sido su carrera en los últimos años antes del retiro, me hace pensar que eso es muy poco probable. ¿Tú qué crees que haya sido o que sea lo que a lo que aspira José Aldo, Cris, para enfrentarse con Jonathan Martínez? ¿Crees que sí tiene como esta intención a lo mejor de que si gana, continuar? O si en todo caso es como esta pelea de espectáculo por ser en Brasil, ¿por qué no enfrentaría José Aldo pues a otra leyenda para darle como más tu punch? Está complicada la pregunta porque esa división de 135 libras, o sea, el top está difícil. O sea, y si te pones a ver, pues él perdió con Peter Yan, que ganó en UFC 299, pero venció a Chito Vera, a Pedro Muñoz, a Rob Font, o sea, que son parte del top. Pierde contra Merab Dvalishvili, que seguramente lo veremos pronto pelear por el cinturón. Entonces, son como esos cuestionamientos que dices, ¿qué haces, no? O sea, porque ya enfrentó al top. O sea, ¿a quién le vas a poner? A Sean O'Malley, o sea, si gana José Aldo, pensando en lo que ha hecho y todo, es como de, ¿te vas a brincar a Merab para poner a José Aldo? Pues no creo, ¿no? Y José Aldo también cuántas peleas va a querer hacer si es que vence a Jonathan Martínez. A mí me parece que va más por el lado de tener ese último enfrentamiento en Río y poderse despedir de una buena manera de su gente. A lo mejor también se quedó con esa espina de haber perdido con Merab y de decir, bueno, pues me quiero despedir con una victoria, pero sinceramente el rival sí se me hace complicado, pero se me hace interesante porque los dos con las patadas son muy vistosos, entonces es como, ¿qué patadas van a imponerse? Que justamente la última vez que José Aldo estuvo en Brasil fue en el 2019, termina perdiendo con Alexander Volkanovski, entonces quizá puede ser esta parte de que quiere reivindicar, tener esta nueva oportunidad de llegar a la victoria, despedirse así en casa, ¿no? Si le gana ante a Martínez y logra romper esta racha que tiene de 6 victorias consecutivas, pero aparte, pues bueno, tomamos en cuenta el hecho de que José Aldo tuvo estas 3 peleas de boxeo, que una fue de exhibición, las 2 profesionales. ¿Podríamos tomar entonces, Eric, como actividad suficiente para que llegue en buena forma José Aldo o cómo ves la condición en la que llegaría esta pelea? Pues honestamente no me preocupa la forma física. José Aldo siempre ha sido un profesional y nunca, no tenemos ni una razón para poner en tela de juicio su capacidad de llegar bien preparado para una pelea. Es más el millaje.
es más el millaje y lo largo que ha sido su carrera, el castigo que ha recibido a través de ella y la capacidad de su cuerpo de sostener esto a largo plazo. En cuestión a la preparación, te soy honesto, no tengo ni una duda de que José Aldo va a llegar sumamente preparado para este combate. ¿Tú crees que llegará también en buena condición, Chris, ya para irnos a una pausa? Sí, también lo creo. Creo que José Aldo es de los peleadores más profesionales y creo que le encanta lo que hace, se mantiene en buena forma, se mantiene entrenando y también tiene mucha experiencia y eso también cuenta. Es un viejo lobo Pues de... sí, pues ya veremos cómo le va en su regreso y si realmente es solamente para reivindicarse y decir adiós definitivo o si continúa en el camino. Nosotros vamos a ir a una pausa y ya volvemos.